Muy bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Me encuentro aquí en entrevista con el senador Emilio Álvarez y Casa, que con mucho gusto nos ha acompañado. Eso dice, ¿verdad? Que con mucho gusto yo lo veo muy contento. Muchas Gusto, gracias con gusto. por estar Un aquí grande gusto, Silvia. para platicar sobre pues esto que se ha venido hablando de la formación de un nuevo partido político opositor y todas las consideraciones en torno a ello respecto a el ideario, respecto a la naturaleza ciudadana, el énfasis que quieren dar a los jóvenes, el hecho de que no va a ser el Frente Cívico Nacional el que se convierta en partido, pero que sí es, digamos, como un sustento de esta nueva fuerza política que se proyecta, o a partir de ahí, digamos que es como la base de trabajo para formar esta nueva fuerza. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, Orquídea, así es, así es. Ok. Y bueno, pues mi primera pregunta es, la gente. La gente con la que ustedes se han acercado, los ciudadanos, el pueblo, como podremos llamar también, no me gusta mucho el término, pero la gente quiere un nuevo partido político. Fíjate que déjame contestarte desde dos maneras. Cuando, perdóname, Claro. cuando conversas del diagnóstico del país Ujú, y cuando conversas sobre la crisis de representación, ujú, sí hay una respuesta positiva a la idea de una nueva fuerza, ujú, pero también a la vez hay una especie de animadversión a la palabra partido, a la noción de los partidos. ujú, Y te lo diría en dos órdenes. Pienso que hay una crisis de representación en general, ujú. en lo, digamos, en los sistemas que conocemos, en las democracias, en los sistemas de partidos. Y Ajá. también creo que esto sucede en lo particular en México. Hicimos una consulta entre julio y noviembre. Yo viajé mucho por el país, teniendo reuniones pequeñitas o más grandes. Y en general, la idea de seguir adelante con una nueva fuerza cayó bien, cayó Ujú. bien. Ok, y ¿qué clase de acercamientos son útiles para tomar este pulso? Fíjate que hicimos reuniones con diversos actores, reuniones con gente que está en organizaciones, Ujú, por ejemplo, gente de la Quinitocracia o gente de la CIOAC, gente de la UOSEM, gente de México Unido, gente de espacios muy locales. Tuve la particularidad de estar en Tijuana, de estar en Tuzla, de estar en Veracruz, de estar en Morelos, de estar en Guanajuato, de estar en Jalisco, de estar en Monterrey, de estar en Coahuila, acá ujú, en la Ciudad de México. Algunos de ellos eran más de carácter como local, como vecinal. Me reuní con gente, por ejemplo, de los acereros y los trabajadores de Altos Hornos de México. Me ujú, reuní también con organizaciones vecinales, pues por ponerte un ejemplo de la alcaldía de la Ciudad de México, me reuní con trabajadores del Poder Judicial en Chiapas y en Jalisco. También tuvimos reunión con influencers. Algunos eran foros más amplios, ujú, de 200, 300, 400 personas. Otros eran conversaciones como con liderazgos ciudadanos, gente que participó en la Marea Rosa o ujú, gente que venía trabajando en la idea del Frente Cívico desde hace 3 años. ujú, Algunas reuniones con gente que yo conocí en el Senado, ex senadores o dirigentes, también conversando con gente del mundo académico, ¿no? Gente que estuvo o está en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, gente de la UNAM, gente del ITESO, gente del Ibero. Debo decirte que ha sido una etapa pues de mucha conversación. Y también nos hemos encontrado con profesionales de los medios, hemos tenido también conversaciones que no son del todo como el ánimo de escuchar voces que te quieren endulzar el oído, por así decirlo. Por ujú, ejemplo, platicamos con Marco Levario, ¿no? ujú. Y crítico, crítico, ¿no? Y yo a Absolutamente. él
lo conozco hace tiempo, respeto mucho su trabajo y creo que esas conversaciones son conversaciones que nos enriquecen mucho, Orquídea. Ujú. Así es, claro, en etcétera, Marco Levario y tu servidora, pues sí hemos estado observantes del comportamiento de la oposición y sí hemos sido muy críticos y hemos considerado que ha faltado mucha capacidad de reacción y cercanía con la ciudadanía. Y bueno, que es también mi siguiente pregunta va en ese sentido, o sea, considero, yo no sé si estés de acuerdo, que la gran fuerza de Morena, la maquinaria de Morena se centra en la cercanía con su base electoral en territorio, en casa por casa, en todo esto y pues tienen la estructura para hacerlo. ¿De qué manera podrían ustedes hacer una raigambre de esa naturaleza, más de territorio, como le llaman, en el caso de esta nueva fuerza política? Mira, en el caso de Morena, yo creo que, déjame decirlo como se decía en otros términos, ¿no? La superestructura con la estructura. Hay una combinación de un gran aparato de Ujú, gobierno, tienes las mañaneras, tienes todo un nado sincronizado del uso de medios, muchos de ellos para tratar de construir opinión, pero a veces tergiversando con campañas de bots, con campañas mediáticas, etcétera. Ha sido víctima de esos. ujú, También tienes un aparato local, tienes un aparato de territorio. Es una combinación. De hecho, los Siervos de la Nación era el aparato electoral de Morena en 2018. Gabriel ujú, García Hernández conocía ese trabajo en la Secretaría de Organización y lo que hicieron fue cambiar de color de chaleco. Al principio te acordarás que tenían el logo, la imagen de López Obrador y ujú. tuvimos que ir a combatir eso. Así es. Pero en realidad lo que ha habido es esta combinación de factores. Pero es innegable dos cosas. La primera es que sí, que Morena tiene un trabajo de territorio importante y también que la oposición se ha alejado de eso. Yo creo que sí, la oposición tiene que hacer una lectura crítica, o tenemos que hacer una lectura crítica, y lo que estamos intentando justo en la propuesta para esta nueva fuerza es irnos más por asambleas distritales que por de asambleas estatales, porque creemos que eso nos va a permitir construir más estructura en el territorio y construir un diálogo con los muchos Méxicos. El Ujú, México es el mismo es distinto. Una cosa es Matehuala y otra cosa es la capital. Una cosa es Soledad Graciano y otra cosa es la Huasteca. así es. Pero eso mismo pasa. Eso mismo pasa cuando tú dialogas qué pasa con Iztapalapa y qué es Hermosillo. Ujú, Parecieran países distintos. Entonces, esta, déjame decirlo, si esta unidad conceptual que llamamos México, son muchos Méxicos. Y si sí. no te metes ahí en lo local, Ujú. yo creo que no va a avanzar mucho la cosa, honestamente. ¿Por qué? Porque los diagnósticos nacionales tienen un correlato local. La gente vive en lo local, la Así. gente va al mercado en lo local, la Ujú, gente va al trabajo en lo local, la gente va a la escuela en lo local, va a misa si es que va a misa o va a los parques o va al cine. Hay megalópolis donde las cosas se mueven un poco distinto, ujú, pero al final del día sigue siendo eso. Y yo he estado revisando mapas electorales. Y lo local tiene otra dinámica. Por ejemplo, la oposición gobierna la mitad de las capitales del país. Y hay una parte importante de las ciudades que también están en las diversas oposiciones del país. Tiene un correlato distinto. ujú, El 70% de la gente vive en ciudades. ujú, Y eso también es una dinámica distinta. Y tenemos que tener capacidad para dialogar con, déjame decirlo, con los dolores de la gente. ujú, Estaba en Hermosillo y me decían que están a punto de perder 250,000 hectáreas de cultivo por falta de agua. Pero en otros lados, como en el sur del país, por ejemplo, en Villahermosa, tienen problemas con inundaciones. ujú, El correlato de lo local es muy diferente. Y mi aspiración es que esta nueva fuerza sea un instrumento de esas causas locales y de esos liderazgos locales.
¿Y hay recursos para hacerlo? ¿Cómo se coordinarían desde el punto de vista del dinero para todo? Porque todo requiere eso y si no son un partido político, ¿cómo apelar a donativos, apelar a cooperación de los interesados, cada quien sus gastos? Porque eso claramente es una limitante muy importante. Sí lo es, sí lo es. Y estamos en una etapa, y yo espero que dure mucho, una etapa mucho más de militancia, una etapa mucho más donde la gente busca ver qué pone y no a ver qué saca. Ujú, Tuvimos una reunión recientemente y fueron más de 2.000 personas y se conectaron en el momento pico más de 4.000. El alcance de las conversaciones alcanzó más de 4 millones de personas. ujú, Pero la gran mayoría, prácticamente toda la gente pagó para ir. La ujú, gente puso de su dinero. Ofrecimos un café y la gente contribuyó para pagar el café. ujú, Y pusimos botellas de agua y vendimos las botellas de agua. Y de eso nos permitió resolver los gastos del lugar. ujú, ¿Qué te quiero decir con eso? Me recuerda a las viejas militancias donde la gente sufragaba. Yo conocí los ejemplos de mi padre hace muchos años. Yo era joven en el PMT y me gustaba mucho esa mística donde la cosa tenía que ver con qué tipo de país quieres construir. ujú, Yo aspiro y espero que si tenemos recursos podamos poner un límite a lo que se gaste en la burocracia del partido y que sea más bien un instrumento para formación y causa ciudadana. Pensamos en dos columnas, la disputa del gobierno y las construcción de ciudadanía, ujú. y que entonces tengamos más dinero para eso que para burocracias. Ok. Aquí, de las entrevistas que diste la semana pasada, señalabas en términos generales que está por crearse el ideario de esta nueva fuerza política, por definir las prioridades. Y yo ahora lo conecto con esto que me dices de las causas locales. Entiendo entonces que tendrían que trabajar con diferentes objetivos dependiendo de las necesidades de las regiones, de los estados y de los diferentes estratos poblacionales. ¿Cómo aterrizar eso en un ideario general? Estamos en el inicio de una conversación eh, y que tiene un sello de pluralidad. Ujú, Hay un borrador de documentos básicos, hay un borrador de documento de principios y hay un borrador de programa de acción. Y lo presentamos este 23 de noviembre. Hemos recibido muchas retroalimentaciones para el mes de enero que tengamos que presentar la solicitud. Tenemos que tener una nueva versión. Y a lo largo del año vamos a hacer una conversación con las asambleas. La versión definitiva de este documento estará en enero del 26. Y cuando te digo es el inicio de una conversación, es pues para poder tener una discusión con la gente que tenga interés de participar en ese ejercicio, para poder tener como las distintas visiones. Eso es en cuanto al proceso del documento. En cuanto a cómo conciliar visiones, hemos dicho algunos elementos. La primera es que nos interesa hacer una expresión que trabaje con causas. Y cuando refiero a causas, me refiero a atender los dolores de la gente. Ha habido y hay algunas que nos convocan a todos, que si la defensa del Poder Judicial, que si la defensa del INE, que si la defensa de la libertad de expresión, que si el combate a los feminicidios o la violencia contra las mujeres, esos las veo, Orquídea, de carácter estructural, ujú, pero hay algunas que tienen un correlato local. Hay temas que tienen mucho eh, expresiones de necesidades locales. ujú, Y hemos insistido mucho que los liderazgos de esta iniciativa no sean candidatos y que las candidaturas sean por elecciones primarias. ¿Eso qué va a dar lugar? Va a ujú, dar lugar a ese tipo de liderazgos porque vamos a tener la expresión pues de contextos locales y podemos entonces, en mi opinión, hacer compatibles procesos locales y procesos nacionales. Porque México claramente tiene ya bastantes años que
Bueno, al estarse fortaleciendo desde hace mucho tiempo ciudades importantes, polos de desarrollo que ya desde hace muchos años ya no es solo la capital y todo el resto Sí. es provincia, evidentemente, como tú dices, hay muchas realidades, muchos Méxicos y hay gente incluso que se desarrolla ampliamente e intensamente solo en lo local y ya no busca incidir en el centro necesariamente o prosperar relacionado con el centro del país. Entonces, y sería una novedad, claro, que fueran elecciones primarias al interior del partido, que eso fue algo que se insistió mucho también en el proceso donde estuvieron hablando de eso, ¿no? Para lo de la Sí, elección de candidato presidencial. A la mera hora, pues no resultó así, quedó Xóchitl de candidata única y pues ya no hizo falta ninguna elección, pues, ¿no? Pero fueron las encuestas, no fue una primaria, eso es a lo que me refiero. ese es uno de los temas que más lamento. Y te lo digo, déjame decirte en lo personal, yo lo viví con una gran frustración Ujú, y déjame decirte en lo político, creo que fue un gran error porque se había detonado un proceso de mucha expectativa, no solo de algo diferente, sino de una explosión ciudadana. ujú, Veníamos de los ejercicios de la marea rosa, veníamos de tomar las calles, veníamos de ejercicios que no tenían precedente en el país, de manifestaciones de en 60, 80, 120 ciudades de manera simultánea. Nunca nadie había hecho eso. ujú, Y de hecho, si mucho me apuras, te diré, el Frente Cívico fue una de las, de las fuerzas, de los actores que presionó para que se hiciera ese ejercicio. Presionamos a los partidos. Y fíjate que notable, en un espacio de 2 meses, ujú, cerca de 2.3, 2.4 millones de personas respondieron. ujú, Yo creo que hubiera sido un ejercicio extraordinario. Dijeron que había problemas de amenazas del narco, dijeron que había problemas de infiltrados de Morena, dijeron que había problemas que algunos gobernadores pudieran haber intervenido, pero yo, ¿qué digo? Mira, aunque hubieran votado 100,000, Orquídea, ujú, la encuesta de Morena, perdóname que lo diga así, pero fue una encuesta pedorra de 12,000 casos. A Sheinbaum optaron por ella 4,800 personas de una encuesta y dicen que la escogió el pueblo. Imagínate que hubiéramos tenido un ejercicio de 100,000 personas. Pero ujú. además, la intención era que eso lo pudiéramos llevar a las candidaturas a gobierno, a las senadurías, a las diputaciones, y nos quedaron chiquitos los partidos, nos quedaron a deber. Yo pienso Sí, que los liderazgos, Marco, Alito y Chucho, se hicieron para atrás, tuvieron miedo de ese precedente, tuvieron miedo de abrirse a la ciudadanía y de perder el control, de perder los espacios de negociación que les dejara beneficios, algunos de ellos como para terminar en las primeras listas de sus partidos. así Pero es. fíjate, no solo fue en sus listas nacionales, en el 80% de los estados se repite el mismo fenómeno. Las Ujú. dirigencias se quedaron y se encaramaron en las primeras posiciones. Entonces, la apertura ciudadana que iba a ser la primaria y luego en los demás, pues se limitó enormemente y creo que eso fue un error estratégico porque el momento más alto de la candidatura de Xochitl fue cuando salió. Ya de ahí no tuvo un punto más alto. Ujú, Yo honestamente creo que eso fue un error y por eso insistimos en las primarias, en ujú. una lógica de legitimación, de abrirse, de causas que encuentren espacio. Participó distinta gente e insistimos que eso debe de recuperar el sentido de los partidos como entidades de interés público y como instrumentos de causas. Sí, y hubo mucha, o sea, la gente tenía la expectativa de participar en esa elección Sí, primaria y sí, de hecho, pues fue carne de burlas de parte del oficialismo, de, ah, pues fue un dedazo, etcétera, etcétera, y pues realmente no fue positivo para o sea, dio mucho pie a los ataques de AMLO, etcétera, ¿no? Y luego, pues más la operación de Estado clara que aquí documentamos mucho y que también denunciaron muchos de la oposición
Pero bueno, respecto a eso, yo aquí en el canal, nosotros revisamos muchos comentarios de la audiencia y mucha gente escribe su decepción hacia la reacción de Xóchitl Gálvez tras las elecciones. Muchos esperaban, yo digo que de manera y muy ilusa que Xochitl saliera a luchar por defender el triunfo, lo que sea, una especie de alzarse en armas o algo, no sé, pero esperaban algo así. Hay mucha decepción, hay gente que dice que Xochitl los traicionó, hay gente que dice que se acobardó. Yo no tengo esa visión de Xochitl, yo considero que ella lo hizo, reconoció de buena fe el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero esa es la percepción. Entonces, ¿ustedes están pensando que Xochitl los vuelva a acompañar, que Xochitl se una a esta posibilidad? Porque ella habló de su partido, de crear una fuerza. ¿Están pensando que sea la misma que ustedes? ¿O son aparte, De- esfuerzos aparte? Antes de responderte, déjame hacerte un comentario. Yo coincido con la idea de que Xochitl reconoció de buena fe. Creo que no manejaron bien los resultados del 2 de junio y días subsecuentes. Pienso que hubo una debilidad muy grande del PRI, del PAN y el PRD para tener representantes de casilla y Ujú, poder defender el voto y poder decir qué pasó en su propia voz. ujú, Y esa debilidad, ese error, tuvo consecuencias mayores a la hora de la defensa del voto, a la hora de las actas, a la hora de los cómputos. No obstante, se abrió el 70% de los paquetes y ujú, con eso se hizo un recuento que me parece entonces que la distancia de la expectativa con respecto a este fraude estructural, esta elección de Estado, que fue ingeniería electoral, de en algunos casos comprar votos, en otros casos amenazar, en otros casos inhibir, en otros casos generar estímulos, llevó a un contexto de un gran abstención. 40% hubo de abstención. No esperábamos eso, pero pienso que Xóchitl también ha sido depositaria de las frustraciones, de los enojos y los desencantos de manera principal. Yo he escuchado muchos más comentarios negativos hacia Xóchitl que hacia los dirigentes de los partidos, cuando en realidad ellos tuvieron una principalísima responsabilidad. He oído comentarios mucho más severos en contra de Xóchitl que de Alito, Marco o Chucho. Y me ujú. parece que una parte importante de la elección ellos la dejaron sola. Incluso hubo problemas hasta de financiamiento en la campaña. Sí. Hubo cosas del manejo déjame decirlo, del 2 de junio al 1 de octubre que no me gustaron de cómo se hicieron, pero considero que no guarda proporción alguno de los juicios que le hacen a Xochitl. Creo también que puede ser útil que ella dé con más vehemencia la explicación de qué pasó, cómo lo vivió. Ujú, Creo que está faltando, Orquídea, ujú, una debida explicación. Afortunadamente lo está empezando a hacer, ujú, pero creo que sí se tiene que hacer un ejercicio. Y respecto hemos caminado de inicio como procesos paralelos y yo espero que podamos tener, hemos empezado a tener algunas conversaciones con ella y con otros actores para converger, para ujú, poder hacer este proceso. El Frente Cívico empezó sus trabajos hace 3 años. Este ejercicio que viste más reflejado en la Asamblea del 23 de noviembre es producto de meses de trabajo y mucha gente ha acercado, eso me da gusto. Espero que podamos conversar, converger. Me da también como un signo positivo la renuncia que ha hecho Enrique Lamadrid al PRI y que ha ujú. dicho que él quiere otros espacios. Esas señales, por supuesto que son señales importantes en la construcción de algo nuevo y que vamos a tomar, Orquídea. Y justamente aprovechar esos liderazgos es lo que les puede a ustedes aportar, ¿no? Porque si Sí, hay personajes, cada uno con sus, digamos, grupos de simpatizantes, de sí, apoyadores, que pero aquí el problema es justamente que si se sigue imponiendo la lógica de ir por la grande, ¿no? Al estilo priista, de que quién quiere imponerse sobre los demás, no sé si sí. eso sea algo que se pueda evitar o, digamos, con un trabajo de estatutos, de ideario,
todo o si es inevitable o cómo se puede evitar, porque yo veo, por ejemplo, que Morena pues ya está en esa dinámica, la dinámica de que integraron de chile, mole y pozole a todo el mundo, a quien se dejó, a quien y todos los que se pudieron para hacerse enormes y lo lograron, pero pues en esa composición está el germen de su propia destrucción, que no puedo decir cuánto tarde, pero sí, Yo, va yo, a pasar, ¿no? yo coincido contigo y hemos pensado tres ejercicios de diálogo. Ujú, El primero, buscar a quienes han manifestado la voluntad de construir algo nuevo ujú, para ver de qué manera podemos sumar y cuáles son coincidencias, cuáles son elementos, no el cómo, sino el qué y el para qué. ujú, Que podamos decir, bueno, a mí no me interesa hacer un partido antimorena. A ujú, mí me interesa hacer una propuesta de país de futuro. A mí me interesa un país que tenga que ver con que las jóvenes puedan caminar seguras en la calle, que enfrentemos el cambio climático, que podamos encontrar modelos de seguridad que dejen de ser tema de discordia y que no nos digan, ah, pues fíjense que no fue un coche bomba, fue un dron. Ay, qué alivio, ¿no? Qué ujú. alivio, ¿no? O no fueron 13 bebés con la bacteria, fueron 8. Ah, Exacto. No murieron 13 bebés, murieron 8. Dices, sí. por O el sea, amor de murieron Dios, no 13 te... bebés, pero solo 8 por la bacteria, fue lo Sí, que dijeron. sí, exacto. Dice, ¿cómo? O sea, pues no tendría que morir ninguno. O sea, Sí, ¿qué les pasa? ¿No? Me parece entonces que es el qué y el para qué. Lo segundo que acordamos es un ejercicio de diálogo con las oposiciones, porque debemos, a pesar de este contexto, de esta aplastante mayoría en la Cámara de Diputados, mi lectura espuria, y en la Cámara de Senadores, pues gangsteril, ¿no? Con compra y coacción. Poder intentar un bloque que para evitar que haya más Yunes, que haya más Cintia López Castro, que haya más gente que se vaya a Morena y que podamos coordinar acciones. Te pongo una. A ver, ¿qué vamos a hacer ante la elección judicial? Si actuamos divididos es peor. Entonces tiene que haber algunas cosas en las que podamos coincidir. Y viene un tercer nivel, que es ante las amenazas de Trump, ¿cómo actuamos como país? ujú, Yo no quiero darle a Claudia Sheinbaum un cheque en blanco y un discurso barato, patriotero de la unidad nacional y que ante las críticas se pongan a cantar el himno nacional. No, yo lo que quiero es cumplan los acuerdos, cumplan los tratados y no hagan las acciones de justicia porque Trump se las exige. O sea, ujú. qué casualidad que Trump presiona y entonces aparece el mayor cargamento de fentanilo de la historia cuando López Obrador decía que en México no había fentanilo. Qué Exacto. casualidad que hablan en contra de los chinos y entonces se encuentra una plaza de comercio en la Ciudad de México donde gobernaba Sheinbaum. O sea, lo que me están diciendo es que cuando quieren pueden. ¿Y por Así qué es. pueden O sea, cuando Trump los y presiona? cuando Y no quieren, por pueden y sí recibirlos. tienen con qué. Así de fácil. Sí, así de fácil. Entonces, por eso digo, sí, veamos qué vamos a hacer con las amenazas de Trump como país, pero también tengamos cuidado con estas cosas estos efectos mediáticos y sensacionalistas. Entonces, esos tres niveles de diálogo creo que son urgentes y necesarios. Y sí, pienso que hay mucha gente desesperada en lo que ve de diagnóstico país y te pregunta en las conversaciones, ¿y qué vamos a hacer? Ujú. La propuesta de esta nueva fuerza política la busca hacer una respuesta a esa pregunta. Ok. ¿Y qué es cuál es el siguiente hito que viene, lo más próximo que viene en esta construcción para ustedes? Y hemos dividido tres etapas. Ujú, Del 23 de noviembre, que fue nuestra reunión, a fines de febrero, ujú, en eso pasan dos cosas principales. La primera es la manifestación de voluntad, es decir, ir al INE y decir, levantamos la mano formalmente. Eso será hacia la segunda quincena de enero. Dependerá de los trámites formales. Tienes que tener una asociación civil constituida y una cuenta bancaria. Y cuando eso, pues literalmente hay cosas que no dependen de nosotros. Pero por eso te pongo ese rango de fecha. Lo segundo es que queremos salir en febrero con una andanada fuerte de asambleas
para poder dar un paso organizativo estructural a nivel territorio, como mencionamos. La ujú, segunda etapa es del 1 de marzo al 30 de junio para que podamos empezar los fenómenos de afiliación más en los parques, en las plazas y más asambleas. ujú. Y la tercera es del 1 de julio al 31 de enero 26. Es terminar con las afiliaciones, terminar con las asambleas y en enero del 26 realizar la asamblea constitutiva de la gente que eliges en las asambleas que vas a realizar. Ok, eso es un año de trabajo para poder Muy, conformar. muy intenso, Sí, muy intenso. Tengo pendiente ir a San Luis, me han ok. invitado a varias ocasiones y ahí nos vamos a ver. Ok, pues si vienes, me avisas para tener otra charla para ver cómo van. ¿Ok? Por supuesto que sí. Y mira, me hago cargo que tenemos que encontrar algunos equilibrios. Hay por supuesto, tensiones y discusiones. Bienvenidas, ¿no? Bienvenidas las diferencias. Yo cuando a la gente se preocupa, yo les digo, no se confundan. Yo no quiero pensamiento único como en Morena, ¿eh? Se valen las diferencias, se valen las críticas, se valen los desacuerdos, porque el pensamiento único nos empobrece. Y yo no quiero eso. Yo vengo de la tradición de Sencos. Ujú, Mi trabajo en Sencos en los 90 era organizar conferencias de prensa. Yo organizaba 150 conferencias de prensa al año y ujú, creo en la voz de la gente, creo en las diferencias, creo en las libertades y que a partir de conversar podemos encontrar puntos de encuentro. Y si hay desencuentro, pues no pasa nada, ¿no? ujú, Vivimos con eso, ¿no? Es como parte de la vida. Sí creo que es muy importante entonces generar esa dinámica también de comunicación, de acercamiento, de ujú, trabajar con jóvenes. Eso es un tema que nos hemos dado como tarea. ujú, Por eso invitamos a este rapero Vitro Smoke, que ujú, tiene unas letras buenísimas. Él fue el que abrió nuestra reunión. Y hay un grupo de chicos y chicas que trabajan que se llama Impacto Cívico, que presentó las conclusiones de una escuela que ellos hicieron, se llama Escuela Cívica, y también una joven de Morelos leyó los documentos. Las personas que moderaron el evento la mitad fueron jóvenes, ujú, y quisimos poner en el estrado, en el escenario, a jóvenes. ujú, En el manifiesto de mandar un mensaje de que tenemos que generar que al menos la tercera parte de las candidaturas, si no es que la mitad, sean ujú, para personas menores de 35 años. Eso es un desafío y hay que asumirlo como tal, pero si no lo intencionamos, no va a pasar. Y ujú. no va a pasar la participación de los jóvenes y eso creo que será una debilidad si no lo logramos. Bueno, pues nosotros seguiremos al pendiente de la evolución de este esfuerzo. Nos interesa mucho como medio y también, pues, como nosotros hemos establecido que se necesita una oposición fuerte, organizada, que reaccione, pues ojalá que así ocurra. Recuerdo una entrevista que tuve con Jesús Zambrano que le dije, esperamos mucho de ustedes y bueno, no ocurrió. Entonces... Ojalá sí, ojalá este sea el caso que tengan éxito. Así lo esperamos porque la verdad la oposición no ha estado a la altura del Ujú, momento país. Eso lo digo autocríticamente y tenemos que poder responder a los desafíos y tenemos que crecer más allá del aparato que tiene Morena. Ojalá, Esa es la manera ojalá que sí, porque se necesitan contrapesos. Bueno, pues así lo muchas gracias, Miriam, Gracias, Orquídea. por haber accedido a esta plática y pues nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos y que se encuentren ustedes muy bien. Igualmente, a la próxima.